Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen receso invernal. En esta situación de pandemia mundial, seguimos con la cuarentena. No sabemos todavía cuándo vamos a volver a la escuela, pero mientras tanto tenemos que seguir estudiando. Le pido a cada uno de ustedes que se pongan al día con los trabajos del cuatrimestre pasado. A partir de ahora vamos a hacer, como hicimos la última parte del cuatrimestre pasado, vamos a hacer mini clases como esta que estoy haciendo. En este caso nos toca hablar de América. Nos vamos a meter en las primeras civilizaciones de América. Acá tengo un mapa, ¿sí?, de América, y nosotros vamos a ver que las primeras civilizaciones son en Mesoamérica. Estamos hablando de la parte de México, Guatemala, Honduras, ¿sí? Y la parte que se llama los Andes, ¿sí?, la región andina, que estamos hablando de Ecuador, Colombia, Perú, un poco de Bolivia, un poco del norte de Argentina, ¿sí? Esta es la zona donde estuvieron asentadas las principales y más grandes civilizaciones americanas. Y estamos hablando de hace 4.000 años atrás. 4.000 años atrás estamos hablando, ¿eh? Es decir que estamos en el 2020. Bueno, pasaron 2020 años hasta el cero y 2000 años más para que estuvieran estas civilizaciones. Este tiempo, esos 4.000 años atrás, este tiempo se llama período formativo. Período formativo es el momento donde se están formando estas civilizaciones. Entonces tenemos el tiempo, que es el periodo formativo, 2000 a.C., y las civilizaciones que vamos a hablar están hasta el 300 después de Cristo. Del 2000 a.C. hasta el 300 después de Cristo. El lugar, como dijimos, es Mesoamérica, es decir, centralmente México y Guatemala, y la región andina, ¿tá? Perú, Colombia, Ecuador, norte de Argentina, Bolivia. En general, estas sociedades lo que producen son alimentos como el maíz, la mandioca, la batata, el cacao, la papa, y también trabajan el algodón, ¿sí? Bueno, también trabajaron algunos metales como el oro y el cobre. ¿Está bien? Esto es la síntesis general de las civilizaciones. Vamos a trabajar dos civilizaciones centralmente. Una es la olmeca, es decir, los olmecas, y la otra es chavín. Primero los olmecas, que ¿dónde van a estar? En Mesoamérica, ¿sí? En el Golfo de México. A ver si puedo ubicarlos. En el Golfo de México estamos hablando acá. Este es el Golfo de México. ¿Qué producían los olmecas? Cacao, hule, algodón, trabajaban la sal, las aves de plumas. Todas estas cosas las usaban para hacer muchos productos que creían muy importantes, ¿sí? Estos productos eran destinados a la religión y a lo que llamamos el arte en general, ¿sí? Muy bien. ¿De cuándo estamos hablando? Los olmecas estuvieron entre el 1500 a.C. hasta el 200 después de Cristo, ¿sí? Esto se muestra así. 1500 AC antes de Cristo hasta
200 después de Cristo, DC. ¿Sí? Muy bien. En la capital de esta región olmeca había un centro ceremonial. ¿Por qué se dice esto? Porque cuando se exploró en estos tiempos, se encontraron muchas ofrendas y esculturas. Esto significa, hacer ofrendas significa que le estás haciendo un ritual o le estás regalando algunas cosas a los dioses. ¿Está bien? Y estas esculturas tenían mucho que ver con la religión. Entonces, hay dos características de los olmecas. Una rica expresión artística que se ve en sus esculturas que aún perduran y tienen mucha cerámica, es decir, muchos elementos, muchas cosas que producían con cerámica, que son las cosas, las fuentes primarias con las cuales uno puede investigar de qué se trataba esa civilización. Y el segundo elemento importante, la segunda característica importante es un profundo sentimiento religioso, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Las esculturas y las cerámicas que se pueden ver tienen que ver con un sentimiento religioso. Ahora vamos a hablar de la organización política, social y económica. Esto significa cómo estaban organizados como sociedad y qué hacían económicamente, de qué vivían, de qué comían, por ejemplo. El pueblo estaba gobernado por una minoría con privilegios que concentraba el poder. Esto significa que un grupo muy reducido de personas, ¿sí?, tenían el poder de decidir sobre los demás. Estas personas se encargaban de la religión y de las ciencias. ¿Está bien? Estas personas eran como si fueran los sacerdotes, los que se encargaban de decir en qué hay que creer, o los que dirigían las ceremonias para que la gente rezara, cosas así, ¿no? Y también se encargaban de las ciencias. Esto significa que se encargaban de investigar, de estudiar. En definitiva, estas personas, que eran pocas pero concentraban el poder, lo concentraban justamente porque se dedicaban a la religión, le decían a la gente en qué se podía creer, y se encargaban de la ciencia porque tenían el conocimiento. Esto es muy importante, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Siempre fue así, sigue siendo así. En cambio, el pueblo se encargaba de las tareas agrícolas, el comercio, las construcciones, y además iban a la guerra. Es decir, que existía una minoría de personas que se encargaban de la religión y de las ciencias y tenían el poder de decidir sobre los demás, de decirle a los demás qué tenían que hacer. ¿Y qué le decían que tenían que hacer? Bueno, tenían que encargarse de las tareas agrícolas, tenían que comerciar, tenían que construir, ¿sí? Y además tenían que ir a la guerra con otros pueblos, es decir, que eran los soldados. La economía era agrícola. Esto significa que trabajaban la tierra. Utilizaban la técnica de la roza para talar bosques y preparar la tierra para sembrar. La roza, R-O-Z-A, la roza es una técnica de tirar los árboles, destruir los bosques, limpiar la tierra y preparar esa tierra para sembrarla. Lo que sucede con este sistema es que si la civilización destruía tantos bosques y hacía en esa tierra una siembra y cosecha muy intensa, la tierra se termina de destruir y no sirve nunca más. Por eso es que siempre se pretende rotar la tierra, darle tiempo para que se regenere nuevamente, ¿sí? Bueno, como estaban en el Golfo de México, también pescaban mucho, ¿sí? Y todos los productos
que elaboraban y que pescaban los comerciaban con otros pueblos. Es decir, que era una sociedad basada muy fuerte en el comercio. ¿Está bien? Y la religión, bueno, desarrollaron un culto por el jaguar, por el animal, el jaguar. Creían que el primer hombre olmeca, es decir, el primer hombre de esta civilización, había nacido de la unión de un jaguar y una mujer. Así ellos creían que había nacido su civilización, ¿no? El primer hombre había nacido de un jaguar, de la cruz entre un jaguar y una mujer, o de la unión. Era una civilización politeísta. Como ya habíamos visto en otras clases, politeísta significa que creen en varios dioses. Era una religión, la olmeca era una civilización politeísta. ¿Sí? Su religión era politeísta, creen en muchos dioses. Y finalmente la ciencia. Trabajaban mucho las investigaciones científicas, ¿sí? Le daban mucha importancia y sobre todo conocían la astronomía y las matemáticas. ¿Sí? Bueno, esta es la civilización olmeca. Y ahora pasamos a la civilización chavín. Chavín. ¿En dónde estuvieron? Bueno, nos quedaba la parte de los Andes, ¿no? De los Andes peruanos centralmente, como habíamos visto acá, ¿no? Los Andes peruanos son estos. Bueno, estando en ese lugar, les permitía acceder a la costa, es decir, a los mares, a las sierras, las montañas bajas, las sierras, y a la selva. ¿De cuándo estamos hablando? Del 2000 a.C., a partir del 2000 a.C. Bueno, la civilización chavín cultivaba la tierra y criaban llamas. Fabricaban vasijas, tejidos y cerámicas. Con el tiempo se dio la división del trabajo. Esto significa que algunos hacen unas cosas y otros hacen otras cosas. Pero esa división del trabajo generó diferencias sociales, donde algunas personas se fueron dedicando a la religión y otros se fueron dedicando al trabajo. Los que se dedicaban a la religión crearon un centro religioso muy grande, ¿sí? Y los que trabajaban, bueno, tenían que ocuparse, entre otras cosas, de la tierra, pero también de la guerra, ¿sí? Era una sociedad dividida en lo que llamamos privilegios. Los que estaban arriba, que eran los sacerdotes o este grupo minoritario que vivía alrededor del centro religioso, tenían privilegios, mientras que los campesinos ocuparon la posición más desfavorable de la sociedad y no tenían privilegios. ¿Está bien? Bueno, yo lo que les voy a pedir, las consignas van a ser las siguientes. Que me digan cuáles son las principales características de los olmecas y de los chavín, ¿sí? De la civilización olmeca y de la civilización chavín. Lo que me interesa es dónde estuvieron asentados, de dónde estamos hablando del mapa, de cuándo en el tiempo, cuántos años, de qué época histórica estamos hablando y las características de la organización de cada una de las sociedades. Cualquier cosa me pueden mandar mail o me pueden llamar, ¿sí? Y les respondo las dudas que tengan. Por favor, hagan las actividades, no se atrasen, porque en este cuatrimestre seguramente vamos a poner nota numérica y en algún momento volveremos a la escuela. Les mando saludos.